Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Cruz Marino, soy estudiante de la Licenciatura de Ciencias del Comportamiento Humano en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente me encuentro cursando el módulo Diagnóstico Psicológico. A continuación les presento el reto 3, describiendo tipos de diagnóstico. El diagnóstico psicológico es un conocimiento científico obtenido de la información recogida a través de la acumulación de datos procedentes de la experiencia, a través de medios técnicos e implica una labor de síntesis de toda la información recogida y una cierta competencia o dominio técnico del orientador. Cardona 2010, citado por Campos N. 2022. Diagnóstico intuitivo. Conocido como diagnóstico directo, es esencial la existencia de la experiencia y una elevada capacidad de asociación rápida entre el cuadro del paciente y lo que se tiene en la memoria. En este tipo de diagnóstico, el especialista cuenta con mucha experiencia y puede reconocer los síntomas que el paciente manifiesta y asociarlos a algún padecimiento. El diagnóstico diferencial o por comparación. En este tipo de diagnóstico, el especialista busca similitudes y diferencias entre el cuadro clínico que el paciente refiere. Se utiliza para distinguir enfermedades con síntomas parecidos y para llegar a un determinado diagnóstico deberán ser pruebas, análisis, exámenes médicos y preguntas de salud, dependiendo de los síntomas que el paciente refiere. Diagnóstico inductivo. A partir de los signos y síntomas que muestra el paciente, se elabora un juicio sobre la enfermedad que padece. El conocimiento general de las enfermedades permite, mediante la deducción, llegar al diagnóstico. Diagnóstico hipotético. Es un diagnóstico presuntivo que se da de acuerdo a algunas características como edad, sexo, antecedentes, malestares o síntomas que el paciente refiere. Se pueden dar varios diagnósticos hipotéticos. Entre más conocimientos tenga el médico, genera un número mayor. Diagnóstico nosológico. Este tipo de diagnóstico, también llamado positivo o de la entidad nosológica, consiste en determinar cuáles son las patologías que presenta el paciente, justificando cada una de ellas con elementos clínicos, epidemiológicos, exámenes complementarios, etc. Diagnóstico sindromático. Se inicia con la identificación del problema con el que viene el paciente. Se recaban de la mejor manera posible los antecedentes como exposición a riesgos o a otros pacientes. Se recaba información clínica a través de la historia del paciente con el objetivo de llegar a un diagnóstico y se realiza un examen clínico en busca de un foco infeccioso. Diagnóstico diferencial. Se toman en cuenta los síntomas y signos que muestra el paciente, se comparan los cuadros con muestra y se descartan los diagnósticos que no cumplan con los criterios, pues muchas veces los síntomas entre un trastorno y otro pueden ser muy parecidos. A continuación veremos un ejemplo de un informe psicológico. Nombre del paciente: Ángel Martínez. Fecha de nacimiento: 8 de noviembre de 1987. 36 años de edad, sexo masculino. Estado civil: casado con Miriam, de 34 años. Es padre de 2 hijos, Victoria, una adolescente de 14 años, y Julián, un niño de 6 años. Ocupación: empleado en una tienda de deportes. El paciente solicita atención psicológica voluntariamente, señalando que presenta una problemática de estrés en su vida en general, particularmente en su trabajo, donde es encargado de área. Refiere además problemas en su relación de pareja y con sus hijos, desencadenada por la falta de comunicación que tiene con su pareja al no coincidir sus horarios de descanso para pasar tiempo juntos y con su familia. Antecedentes generales. Ángel refiere que desde hace algún tiempo, más o menos un año, se siente muy estresado y tiene dificultades para dormir. Le preocupa su trabajo, donde desde hace casi el mismo tiempo fue ascendido de puesto como encargado de su área, lo que implica, además de aumento de sueldo, un horario de trabajo más pesado y, por supuesto, más responsabilidades a su cargo. Refiere también tener problemas en su familia, sobre todo con su esposa y con su hija mayor, la cual tiene 14 años y está en plena etapa adolescente y se ha vuelto muy rebelde, pues continuamente desafía la autoridad de sus padres, lo cual a su vez provoca que entre la pareja haya desacuerdos, pues su mujer le reprocha que es su culpa por no estar en su casa el tiempo suficiente para educar de manera correcta a sus hijos. Los reproches de su esposa, la rebeldía de su hija, la preocupación por su hijo menor, que tiene un ligero problema de lenguaje, y la sobrecarga en su trabajo, provocan que Ángel por la noche no pueda dormir bien y al día siguiente en el trabajo no se pueda concentrar y hacer su trabajo correctamente. Dice sentir también un dolor constante en el pecho, que es como una opresión y le hace pensar que pueda llegar a sufrir un infarto, aun cuando ya ha sido valorado por su médico y este ha descartado cualquier padecimiento. Ángel refiere que el dolor se intensifica cuando más estresado se siente. Pruebas e instrumentos aplicados. La entrevista con el paciente se llevó a cabo el 21 de octubre de 2022, con el objetivo de establecer vínculo entre terapeuta y paciente, así como obtener información antecedente al motivo de consulta e información para la historia clínica. Se aplicó el inventario de ansiedad de Beck, el cual es una herramienta útil para valorar los síntomas somáticos de ansiedad. Consta de 21 preguntas, proporcionando un rango de puntuación entre 0 para referirse a la ausencia completa del síntoma, hasta el 3, que se refiere a un nivel de intensidad muy fuerte. Este cuestionario fue aplicado el 3 de noviembre de 2022 con el objetivo de identificar los niveles de ansiedad. Se aplicó también la escala de ansiedad de Hamilton, el cual es uno de los instrumentos clínicos más utilizados para evaluar la ansiedad,
que consta de 14 ítems que se puntúan del 0 al 4, dependiendo de la intensidad con la que se experimentan los síntomas por parte del paciente. Fue aplicado el 10 de noviembre de 2022 con el objetivo de determinar los niveles de ansiedad y cómo se experimenta la misma. Se aplicó también el cuestionario de ansiedad estado-rasgo. Este cuestionario evalúa la ansiedad desde dos puntos de vista, como rasgo y como estado, a través de 40 ítems estratégicamente diseñados para este fin. La fecha de aplicación fue el 17 de noviembre de 2022. Esta prueba tiene como objetivo ofrecer información no solo acerca del nivel de ansiedad que se experimenta, sino también del tipo, comprendiendo que la ansiedad como estado se trata de algo transitorio que se experimenta durante un tiempo determinado, mientras que cuando se habla de rasgo se refiere a algo más estable y permanente. Resultados. Los cuestionarios y test realizados arrojan un alto nivel de ansiedad causado por suponer que no es valorado ni querido por su familia y que puede ser despedido de su trabajo. Manifiesta también muy altos niveles de ansiedad pensando que los dolores que sufre pueden ser síntomas de una grave enfermedad. Diagnóstico. De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas realizadas, se concluye que el paciente padece el trastorno de ansiedad generalizada. El DSM-5-2004, página 222, establece los siguientes criterios para el diagnóstico de este trastorno. Ansiedad y preocupaciones excesivas sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades, que se prolongan más de 6 meses. Al individuo le resulta difícil controlar ese estado de constante preocupación. La ansiedad y preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes: inquietud o impaciencia, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del sueño, síntomas de los cuales Ángel presenta la mayoría.